Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a esta serie titulada Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío de leer la Biblia en un año, de tapa a tapa, si así Dios lo permite. Hoy estamos terminando con el libro de Hechos de los Apóstoles, un libro muy apasionante que nos relata la historia de la iglesia primitiva en sus primeras 2 a 2,5 décadas. Así que vamos a leer hoy el capítulo 26, 27 y 28 inclusive. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura de tu palabra, en pequeñas meditaciones que nos van a alentar y exhortar a seguir adelante, a fortalecernos en ti frente a toda persecución. Dios, ayúdanos. En el nombre de Jesús, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Dice el capítulo 26, Pablo está presentando su defensa delante del rey Agripa y su esposa, y dice así: entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas las acusaciones que han hecho los líderes judíos, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa de Dios que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoraron a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, y aquí nos dice que le habló en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. El Señor me contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se le dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Tremendo. Y esto es algo muy bueno, porque el apóstol Pablo está relatando él en primera persona su conversión. Ya no es Lucas quien está diciendo cómo se convirtió, sino que Lucas está relatando lo que el apóstol Pablo en primera persona está diciendo y nos da datos aún mayores de cómo fue su conversión. Sigamos. Dice así: por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado
por medio de las cosas buenas que hacen. ¿Escucharon eso? Esto es conversión. Esto es arrepentirse de los pecados, volverse a Dios y demostrar que han cambiado de su vieja vida a la nueva vida a través de las cosas buenas que hacen, las buenas obras. No para ser salvos, sino porque ya son salvos. Es indefectible, Dios preparó de antemano las obras para que anduviésemos en ellas, esas buenas obras. Unos judíos me arrestaron en el templo, sigue diciendo Pablo, por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente Festo gritó: «¡Pablo, estás loco! Tanto estudio te ha llevado a la locura». Pero Pablo respondió, y fíjense con qué mansedumbre y con qué reverencia Pablo le responde a Festo: «No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es pura verdad, y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí». Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Porque era un solo discurso. Pablo contestó: «Sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas». Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron: «Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel». Agripa le dijo a Festo: «Podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César». Pero fíjense, uno dice: «Pero qué mal le salió a Pablo, porque si no hubiera apelado al César, ellos lo hubieran liberado». Sin embargo, no, todo está en control. Dios le había dicho a Pablo que era necesario que fuera a Roma y testificase en Roma. Y él dijo: «¿Qué mejor oportunidad? Apelo al César». Y el viaje sería gratis, lo trasladarían hasta allá, hasta Roma, el mismo imperio romano, para ser juzgado por el César. Capítulo 27. Pablo navega hacia Roma. Aquí está. Versículo 1. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. Y acá dice zarpamos porque también Lucas estaría acompañando al apóstol Pablo. Y en este viaje, en toda su relación con el apóstol Pablo, luego conociendo de lleno al apóstol Pedro también, llegaría a la comprensión de todo lo que es necesario saber para luego escribir tanto el libro de los Hechos como también escribir el libro de Lucas, su evangelio, digamos, el evangelio de Lucas. Pero también, sobre todo, y te diría en un 100%, sería ayudado, inspirado por el Espíritu Santo, porque fue uno de los escritores de la santa palabra de Dios. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer de sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso, así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Sicilia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de varias y serias dificultades
Por fin nos acercamos a Gnido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó esto con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fénice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fénice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Y fíjense cómo esta versión, que es la NTV, o versiones más dinámicas, o versiones también que son versiones de lenguaje entendible, pero que están también ligadas a los manuscritos más antiguos, como la NBLA, también son versiones que nos dan datos históricos y también datos de descripción de temporadas, de cuestiones del barco, cuestiones del tiempo, cuestiones de los peligros de lo que sería, la ubicación, los peligros del mar, las tormentas, la descripción del barco que veremos a continuación, nos va a llevar a una mayor comprensión del texto bíblico. Por eso, para capítulos como este, que es el 27, yo recomiendo leer no solamente la Reina Valera 60, sino también una versión de lenguaje actual, para entender lo que quiere decir el pasaje. Entonces sigue diciendo el versículo 13, tormenta en el mar. Cuando el viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas, que sería el esquife. Lo que dice la Reina Valera que es el esquife, es el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. O sea, todos pensaron que iban a morir, incluido Pablo, Pero Pablo dice, no puede ser, si Dios me dijo que vaya a Roma. Pero hay momentos en que vos decís, chau, se perdió toda esperanza. O sea, hay situaciones en que llegamos a un límite donde decimos, ya está, no queda más, de aquí a la muerte. Fíjense que sigue diciendo, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¿Por qué? Porque quizás hasta por conocimiento de sentido común, por haber navegado mucho tiempo, ya Pablo sabía que se acercaba la temporada de tormentas. Por eso en el invierno muy poca gente navega en esta zona, otoño e invierno, porque se da, en aquel tiempo, pero hoy en día hay otro tipo de naves, ¿no? Pero se da que se pone muy complicado el mar Mediterráneo en esta época y era muy común entenderlo.
La otra era que también Dios le había revelado que esto iba a pasar, y entonces él lo comunica a modo de sugerencia. Como sea, el Señor cumple su propósito. Pero les dice, después de eso, que yo te lo dije, les dice, anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. ¿Escucharon eso? Tremendo, ¿eh? Pero fíjate lo que dice, yo le creo a Dios en circunstancias extremas, aun cuando se pierde toda esperanza y Dios da una promesa, yo le creo a Dios. ¿Cuántos lo pueden poner en el comentario? Ponelo allí en el comentario, frente a toda dificultad, frente a toda persecución, frente a toda circunstancia adversa, terrible, negativa, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, acordate, nuestra vida tiene fecha de vencimiento, pero Él prometió que nos va a resucitar en el día postrero y estaremos siempre con el Señor. Yo le creo a Dios. Él prometió y dijo que por sus llagas hemos sido sanados y cuando está en su voluntad hacerlo, Él tiene poder para sanar. Ponelo en el comentario, yo le creo a Dios. Tremendo, tremendo. Y todo esto está en la palabra del Señor para nuestra edificación y aliento. El naufragio, justamente lo que dijo Pablo a través del mensaje que le dio el ángel, el mensaje del Señor que vino a través de este mensajero, el ángel. Como a medianoche, dice el versículo 27, de la 14ª noche de la tormenta, 14 días en la tormenta. Yo te entiendo, impresionante. No es una noche de tormenta, 14 días, 14 noches de tormenta. Mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera porque era oscuro. O sea, no tenían ni idea porque no había luz de las estrellas ni de la luna, estaba todo oscuro a la noche, no tenían ni idea hacia dónde iba a dar la nave. Y si daba a la velocidad que venían, llevados por el viento, daban contra las piedras, iban a ser muertos todos, es como chocar de auto de frente. Terrible. Entonces luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo le dijo al oficial al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Ahora sí le prestaron atención a lo que dijo Pablo, ¿viste? Antes no, pero ahora Pablo hablaba y hay que hacer lo que dice Pablo. La tenía clara, porque Dios le había revelado. Y si estos se iban, no iba a cumplirse la voluntad de Dios, iban a ser rebeldes a la voluntad de Dios, desobedientes. Por eso Pablo dice Dios que nos quedemos todos a bordo. Y cortaron el bote salvavidas y se perdió. Y nos quedamos todos a bordo. Tremendo. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estábamos a bordo. 276 personas, no era un grupito de 15, 276 personas. Dice, después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron que había
vieron una bahía con una playa y se preguntaron si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena y mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hacia la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos que los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a las tablas o a los restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Tremendo. Y fíjense cómo se rompe el barco, pero ese barco roto sirve de salvavidas, porque la madera flota, sirve de salvavidas o de elemento flotante para que los que no sabían nadar no se hundieran en el agua. Entonces los que sabían nadar se tiraron y fueron nadando al agua, por el agua hasta la costa. ¿Y los demás cómo iban a salvar su vida? Bueno, el barco se encalla, no lo esperaban, pero Dios lo permitió así para que las olas dieran tanto contra el barco que se fuera rompiendo y desgajando partes del barco y quedaran flotando. Entonces allí flotando con la mano te vas tirando y vos quedás recansado y destruido y molido, pero llegar a la costa salvo y sano. De alguna manera Dios se lo ingenia y cuando Él dice no va a perecer nadie, Él cumple su promesa. Y así fue. Leemos el capítulo final del libro de Hechos de los Apóstoles, que se puso muy apasionante. Pablo en la isla de Malta, allí llegaron. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Tremendo, ¿eh? El poder de Dios que te cuida. Tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Que por supuesto no era la palabra profética cumplida en Pablo. Tiene que ver con que no sufrirían daño si no era su momento de morir. Entonces, la gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. ¿Cómo es la gente, no? Cómo la gente tiene sus percepciones de la vida y empieza a generar la imagen de lo que le parece que es esto y aquello, y así constantemente. Ahora fíjense cómo esto fue permitido por Dios para llamar la atención de la gente. Cerca de la costa donde llegamos, había una propiedad que le pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla vinieron también y fueron sanados, como con Jesús, que cuando se enteraron de que había alguien que tenía poder para sanar, traían a todos y fueron sanados. Así también con el discípulo de Jesús, Pablo. Dios le había dado poder para hacer señales y prodigios, para llamar la atención de la gente y allí a poder predicarles la buena noticia. Como resultado nos colmaron de honores y cuando llegó el momento de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Pablo llega a Roma, versículo 11. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla.
Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos, y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. O sea, ver que hay creyentes por todas partes, hermanos en la fe por todas partes, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y Él la envió para salvar. Él la envió para separar a un pueblo para sí, un pueblo adquirido por Dios en todo el mundo. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo custodia de un soldado. Pablo predica en Roma bajo custodia, versículo 17. Tras días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo, ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo en la esperanza de Israel. El Mesías ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche, un día entero con paciencia, mansedumbre y mucha doctrina. Les expuso el mensaje del Evangelio, respaldado por las profecías mesiánicas. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y diles a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Según la tradición y todo lo que pasa después, Pablo es puesto en libertad finalmente, y luego de un tiempo, frente a una gran persecución que tiene la iglesia nuevamente, es tomado preso y finalmente es muerto y termina su vida como un mártir de la fe. Pero a partir de mañana comenzaremos con las epístolas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta la epístola de Tito y Filemón. Allí leeremos todas en este último tiempo del año que nos queda para seguir en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año.
Gracias a Dios por este tiempo y porque Él nos ha sostenido para seguir adelante. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias. Compartan con otros este video. Pongan compartir, copien el enlace, péguenlo en sus grupos de WhatsApp y sigamos adelante en nuestro desafío y sigamos siendo edificados con la palabra de Dios. Será hasta mañana, si Dios así lo permite.